Una dosis de energía y economía sin política. Pemex, con el medio ambiente. Esta empresa ha presentado su plan de sustentabilidad del año 2024 al 2030. Al mismo tiempo, está siendo utilizada por las diferentes campañas políticas que hoy están siendo en día y están discerniendo en diferentes instancias públicas. Pero hay que dejar algo muy en claro, que no se está dando una realidad desde un punto de vista económico, técnico y de una transición energética, no solo en la forma como se genera la electricidad. La medición correcta de la afectación al entorno debe ser en función de los gases de efecto invernadero y los cuales son medidos en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Con la información de la Secretaría de Energía, de Pemex, Semarnat y cálculos realizados, hemos podido determinar lo siguiente. Hoy en día en México, la cantidad de dióxido de carbono equivalente que se está emanando en forma diaria en México está alrededor entre 1.3 a 1.5 millones de toneladas diarias, en donde los de mayor generación no son las refinerías ni el propio Pemex sin las refinerías, sino que tenemos en primer lugar al gas natural, que es utilizado por parte de la industria, por parte del sector de la generación de la electricidad y en los hogares, en algunas ciudades, en donde se consumen y se generan alrededor de 442,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente, seguida de los automóviles, los cuales queman dentro de ellos mismos la cantidad de gasolina, que producen alrededor de 316,000 toneladas de dióxido de carbono, seguido del consumo que tienen al lugar los camiones, y los cuales producen alrededor de 186,000 toneladas en forma diaria de dióxido de carbono. Pemex sin las refinerías, en donde encontramos la parte de la extracción, producción, el procesamiento de gas y todo lo que conlleva. Sin las refinerías se producen alrededor de 138,000 toneladas. La quema del gas licuado de petróleo en los hogares y en industrias produce 54,000 toneladas. El Sistema Nacional de Refinación de las 6 refinerías que hoy en día están en nuestro país producen alrededor de 50,000 a 51,000 toneladas en forma diaria de dióxido de carbono, la cual ocupa el sexto lugar de todo lo que hemos podido hacer el análisis respectivo en la gráfica, seguido del combustorio, que casi produce las 50,000 toneladas en forma diaria, en donde está utilizada por parte de la industria y la generación de electricidad. Luego tenemos a los aviones, que producen 40,000 toneladas quemando la turbocina. Luego tenemos el carbón, que es utilizado por la industria y la generación de electricidad, con 23,000 toneladas en forma diaria, y seguido de la leña, que produce 18,000 toneladas diarias que se tienen hoy en día. Entonces, como podemos establecer en esta gráfica, la que mayor quema es el gas natural, siendo las refinerías las que no son el problema de la cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente que hoy en día están emanando en forma diaria. Dicho eso, hicimos la discretización de Pemex, y lo que pudimos encontrar, hicimos la discretización en función de la extracción y producción de crudo de gas, en función del total de la producción de millones de barriles de petróleo crudo equivalente, en el sentido de la refinación de la cantidad total de barriles que entran en el Sistema Nacional de Refinación por cada una de las refinerías, y los procesos que podemos llamar de condicionamiento de gas y la producción que se tiene hoy en día en las petroquímicas, es lo que consideramos, entre otros. En el año 2018 se producían 60,000 toneladas en lo que es la extracción y producción de crudo de gas, y en el año 2022 aumentó a 98,000 toneladas, siendo la de mayor incremento en el año 2021. La parte de la refinación, como todos sabemos, en el año 2018, comparado con el 2022, la cantidad de crudo que se estaba hoy en día eh, metiendo para poder hacer el procesamiento, sobre todo de los diferentes tipos de crudo que entran a las refinerías, ha aumentado de 30,000 toneladas hasta 50,000 toneladas. Y los otros procesos, como ese procesamiento de gas y las petroquímicas, han aumentado de 35 a 39,000 toneladas. El total de PEMES que podemos observar se ha incrementado de 126,000 toneladas a 189,000 toneladas, y este incremento en el futuro tendrá un costo que podemos observar en las siguientes imágenes que explicaremos a continuación.
Entonces, con toda esta información, lo que podemos decir es que Pemex hoy en día representa del total de lo que está emanando, que podemos ver en esta gráfica, en la parte de extracción y producción de gas, el 53% en promedio. La parte de refinación corresponde al 25%, como vemos observar en las gráficas, y los otros procesos que tiene Pemex representan entre el 19 y el 21% del total de las emanaciones que se están teniendo en forma diaria de toneladas de dióxido de carbono. Con esta información, lo que hicimos con el plan de sustentabilidad presentado por parte de Pemex, pudimos determinar lo siguiente. Para el año 2023, del total de gases de efecto invernadero o toneladas de dióxido de carbono equivalente que emanan por parte de Pemex, correspondían el 25% en la refinación y el 53% de la extracción y producción. De acuerdo al plan de sustentabilidad y en función de los millones de pies cúbicos, los millones de petróleo crudo equivalente que se están extrayendo y produciendo, y la parte de la refinación, llegamos a la conclusión que en la refinación va a haber un aumento de un 14%, pasando del 25 al 39%, y en la parte de la extracción y producción pasaría del 53 al 44%, es decir, una contracción. Haciendo el análisis desde el año 2018 con las proyecciones esperadas de 2024, lo que podemos saber es que en el 2018 hay un incremento y a partir del 2024 se espera que pueda reducirse de 93,000 a 58,000 toneladas. Esto, y como podemos observar en la parte de extracción y producción, es porque se trata de mantener la misma producción tanto de petróleo crudo y un pequeño incremento en la producción de gas natural que se tiene en la extracción y producción. Entonces, lo que está en función y que vemos a continuación es la refinación, en donde vamos a ver un aumento de 47,000 hasta 54,000 toneladas, y esto en función de que supuestamente se va a incrementar la utilización, que hoy en día es del 50% de las refinerías hasta un 70%, y entraría en función la refinería Olmeca para el año 2024, y esto incrementaría la cantidad de toneladas de dióxido de carbono. Como ustedes pueden observar, a partir del año 2028 se espera que se estabilice esta cantidad de toneladas de dióxido de carbono y dejar en claro que hoy en día el consumo de gasolina, turbocina y diésel en nuestro país y la producción o la importación del mismo, dependiendo de la demanda, no deberá dejar de consumirse estos tres productos petrolíferos hasta después del año 2050, en donde vamos a ver a continuación en varios escenarios donde se va a mantener la tendencia del consumo de este. En cuanto a la parte de los otros procesos, que es la petroquímica y el procesamiento de gas, podemos ver que va a haber también una estabilización, y sobre todo lo que vamos a observar sobre la cantidad de toneladas de dióxido de carbono, hay una contracción de 170,000 a 135,000, y la idea es de que se pueda mantener estable hasta el año 2030. Con toda esta información que hemos observado, hay que decir de dónde va a salir el dinero. Y esto es parte muy fundamental, y en el plan de sustentabilidad presentado por parte de Pemex, este indica que el CAPEX total, que es el dinero necesario que se va a necesitar para poder realizar los requerimientos de recursos financieros para mitigar lo que anteriormente vimos de las toneladas de dióxido de carbono equivalentes en forma diaria, van a provenir, y se hizo el cálculo en función de la inversión ejercida en promedio del 2021-2022, y en lo cual dice que se va a necesitar entre un 10 y un 14% del total del CAPEX que se le dé a Pemex en un momento dado. Con esta información hay que ver, y muy importante, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con el dinero y pueda tener Pemex forma de cómo tener acceso a financiamientos de planes en función de las mitigaciones esperadas. Pero aquí tenemos que tener muy en cuenta que el dinero presupuestado lo viene de la Cámara de Diputados, y los nuevos administradores tendrán que negociar, o administradoras, negociar con la Cámara de Diputados si darán un mayor incremento, ya no solo en la operatividad de la empresa productiva del Estado, sino ahora poder mitigar los gases de efecto invernadero, como vimos anteriormente. Con esta información y con lo que se estimó de acuerdo al plan de sustentabilidad, se requerirán de 2024 al 2030 entre 1,500 a 3,000 millones de dólares adicionales del presupuesto que se les asigne Pemex del año 2025 en adelante. Una tarea medio complicada, derivado que hoy en día Pemex está siendo parte de la deuda pública, porque está contemplado dentro del sector público, y ante el déficit que se tiene hoy en día de más de 1,7 billones de pesos, la pregunta es, ¿de dónde saldrá el dinero necesario incremental
para poder reducir las toneladas de dióxido de carbono, cumplir con el plan de sustentabilidad y ser parte de la diplomacia ambientalista que hoy en día en el mundo se está llevando a cabo. Y a partir del año 2030 en adelante, se tendrá que tener un presupuesto adicional entre 3,000 a 5,000 millones de dólares, derivado de que en México no se dejará de utilizar el gas natural, ni la gasolina, ni el diésel, y esto, de acuerdo a los escenarios que se presentaron dentro del plan de sustentabilidad, se establece que habrá una tendencia a la estable de a partir del año 2050, y los cálculos que podemos realizar nosotros, es muy probable que dejemos de utilizar los combustibles fósiles y sus derivados hasta después del año 2090 o a fines de este siglo. Entonces, con toda esta información y lo que hemos observado y dicho y los comentarios de todos los planteamientos de las plataformas diferentes de las campañas, se ha tomado y se ha dado un estereotipo que en las refinerías son las causantes de problemas. Ya lo vimos que no, parten del sexto lugar del análisis que realizamos, y lo que hicimos fue una descritización para establecer cada una de las refinerías del Sistema Nacional de Refinación, cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente produce. La que ocupa el primer lugar es Salina Cruz, con 13,000 toneladas al cierre del 2022, seguida de Tula, Cadereyta, Minatitlán, Madero y Salamanca. Hemos de recordar que las toneladas de dióxido de carbono equivalente aumentan en función de la cantidad de barriles que entran a cada una de las refinerías y en función del tipo de crudo, si es pesado o ligero, y esto da una condición porque se necesita una mayor cantidad de temperatura para poder tener los cambios tanto físicos o químicos necesarios para obtener los petrolíferos. Como podemos ver en Salina Cruz, el aumento de la cantidad de barriles que entraron en forma diaria disminuyó en el 19 y se mantuvo en el 2020, y se incrementó en el 2021 y 2022. Y como podemos observar, hay un incremento de toneladas de dióxido de carbono equivalente en forma diaria. Para Tula sucede lo mismo, vemos un incremento y vemos un incremento en las toneladas de dióxido de carbono. Para Cadereyta, que ocupa el tercer lugar, vemos que hay más o menos una estabilidad en cuanto a las toneladas de dióxido de carbono equivalente, derivado que han mantenido en los últimos años por arriba de 100,000 barriles la entrada de crudo para poder obtener las gasolinas y diéseles necesarias. Para la parte de Minatitlán, como podemos ver, también hay un incremento en las toneladas de dióxido de carbono, y esto, como podemos ver, en la cantidad de barriles que se están entrando. Esto también sucede en la refinería de Madero y en la refinería de Salamanca. Y solo para confirmar que el principal generador de gases de efecto invernadero dentro de los procesos de las refinerías que pudimos observar es la generación de vapor, a la cual proporciona la energía térmica para casi todos los procesos de la refinería. Y es en donde hoy en día se tiene que hacer una mejor eficiencia y reducir los gases de efecto invernadero que hoy en día es que se tienen. Como para concluir, en este punto hay que dejar en claro que la emanación de gases de efecto invernadero depende en las refinerías de la cantidad de crudo que se introduce, el tipo de crudo que se introduce, entre más pesado, más temperatura se necesita para poder tener las reacciones que se pueden tener químicas y los cambios físicos necesarios en la materia que se introduce. Con toda esta información y con todo lo que hemos observado anteriormente y el escenario planteado y los escenarios que están dentro del plan de sustentabilidad, que tomaron en cuenta tres tipos, que es la de la inflexión, las reglas verdes y las multitecnologías que se tienen de mitigación. Como podemos ver, la demanda petrolífera en México va a los escenarios seleccionados, que estos tres que fueron seleccionados, y podemos ver los supuestos claves que se tienen aquí, como pueden ustedes observar, tanto las gasolinas como la turbocina y el diésel que ustedes pueden ver aquí en la gráfica. Hay un incremento entre el 2025 y el 2035, y se espera que pueda empezar a decaer después del 2035. Pero después del 2000, después del 2000 año 2050, la continuidad, ya sea en el escenario de tecnologías de mitigación, podemos observar que sigue consumiéndose estos combustibles. Por último, hay que tomar los riesgos que se tienen por parte de Pemex en la parte de tecnologías de mercados regulatorios y legales, y las reputaciones que se tienen que tener a cabo. Y por lo pronto, lo que hay que dejar bien en claro, que las refinerías no son las que contaminan en función de la tonelada de dióxido de carbono equivalente, sino es el consumo del gas natural que hoy tenemos en día. Por lo tanto, lo que podemos decir, y agradezco su tiempo, es que hoy en día Pemex es parte de la transición energética, pero no debe ser parte de las campañas, y debemos de tener un plan de largo plazo. Espero que la información haya servido y agradezco por su tiempo. Gracias.